Una fuerte embestida lo despertó. Le habían esposado las manos a la cama. Apenas podía respirar. Y un hombre le estaba violando. Lo último que Fred recordaba antes de quedarse dormido la noche anterior fue a charlar y tomarse una copa con un desconocido en un bar. La víctima se zafó como pudo, escapó y alertó a las autoridades. Sin embargo, cuando detuvieron a su agresor, Richard Rogers, alegó ante el juez que todo había sido consentido. Le absolvieron y quedó en libertad. Fue a partir de ese instante que este afable enfermero pediátrico inició una escalada de violencia hasta convertirse en el temido y llamado Last Call Killer, un asesino en serie de hombres gays que aterrorizó a la ciudad de Nueva York al desmembrar y descuartizar a 4 personas en los años 90. La policía tardó más de una década en arrestarle. Soy Yael Aira y te doy la bienvenida a un nuevo relato de Capilla Negra, presentándote la historia de Richard Rogers, el enfermero desmembrador de homosexuales. Apenas se tienen datos biográficos de Richard Rogers. Nació el 16 de junio de 1950 en Plymouth, Massachusetts, en el seno de una familia de clase trabajadora. Él era el mayor de 5 hermanos y a los 10 años se mudó junto a toda la familia a Florida. Lo siguiente que se conoce es que fue detenido por matar a su vecino Maine cuando tenía 22 años. Según los datos del caso, Rogers sorprendió a Frederick Spencer en su apartamento y tras un fuerte forcejeo, Richard cogió un martillo, lo golpeó 8 veces en la cabeza y usó una bolsa de plástico para asfixiarlo. Tras el asesinato, abandonó el cadáver en un bosque y volvió a su rutina en la universidad. 2 días más tarde, unos ciclistas habrían de encontrar el cadáver y gracias a la llave que la víctima llevaba en su bolsillo, fue que pudo ser identificado. Las autoridades acudieron al bloque de viviendas y hablaron con Rogers, que le dio su particular versión de los hechos. Frederick había cometido allanamiento, se inició una fuerte pelea y tras el ataque de la víctima, Richard no tuvo más remedio que defenderse. Por tanto, lo había matado en defensa propia. Aquellas explicaciones convencieron al tribunal, que decidió absolverlo de homicidio involuntario. En cuanto se graduó, Rogers se trasladó a Staten Island, en Nueva York. Inició sus estudios en enfermería y comenzó a trabajar en el prestigioso Hospital Monte Sinaí. Aquí permaneció los siguientes 22 años y se especializó en pediatría, principalmente con niños con problemas cardíacos. Tanto sus compañeros como amigos y vecinos vieron en Richard a un hombre amable y afable, realmente el tipo de vecino que todo el mundo desea tener. Su primo John Phil Brown lo describió como una persona normal y reflexiva, con metas en su vida, buenos hábitos y una buena vida social. Nadie podía imaginarse que detrás de este perfil aparentemente normal se escondía un emergente asesino en serie. De hecho, en el verano de 1988, Brett Lero, de 47 años, se habría convertido en su segunda víctima mortal, si no hubiese escapado de sus garras tras ser drogado, encadenado y violado por Rogers en su casa de Staten Island. Pese al testimonio de Lero,
y a las acusaciones de retención ilegal y de agresión, el tribunal dejó en libertad a Richard y concluyó en caso cerrado. Aquel lobo de voz dulce y suave, que se mostraba como una persona delicada, muy callada y muy gentil, que salía a cantar melodías de Broadway en pianos de bar para gays de Nueva York, como The Townhouse, iniciaría una auténtica cacería de homosexuales de mediana edad durante más de una década. A principios de mayo de 1991, el banquero Peter Anderson viajó desde Filadelfia a Manhattan por negocios. Tras acudir a un bar gay de la ciudad, el mencionado The Townhouse desapareció sin dejar rastro. La mujer de la víctima, extrañada porque su marido no daba ninguna señal, interpuso una denuncia y días después encontraron su cuerpo. El cadáver había sido envuelto en una bolsa de plástico e introducido dentro de un cubo de basura próximo a la autopista. Además, le habían apuñalado en repetidas ocasiones y habían sesgado sus genitales. El pene apareció en el interior de su boca. Durante la inspección ocular, la policía también localizó huellas dactilares, pero al cotejarlas con su base de datos, no hubo coincidencia alguna. 2 meses después de este asesinato, Rogers volvió a actuar, matando a Thomas McCall, otro hombre de negocios al que también conoció en The Townhouse. Tras 2 días desaparecido, unos trabajadores de mantenimiento de un área de descanso hallaron la cabeza de McCall dentro de una bolsa de plástico. El resto de su cuerpo estaba desmembrado y desperdigado en varias bolsas y contenedores de basura de un par de estaciones de servicio más. Aparte de los restos de la víctima, los investigadores descubrieron una caja de guantes de látex usados de la marca CBS, comprados en una tienda de Staten Island, y las huellas dactilares del asesino. Sin embargo, ninguna pista condujo hasta Rogers, ni siquiera cuando un testigo de la noche de autos describió al homicida. Transcurrido casi 1 año del asesinato de McCall, descubrieron el cuerpo de una tercera víctima, el prostituto gay Anthony Marrero, desaparecido en mayo de 1993, al que habían apuñalado y descuartizado. En esta ocasión, Rogers, además de apuñalar al hombre, le cortó en varios pedazos y los repartió en 6 bolsas de basura a lo largo de un bosque estatal en Nueva Jersey. Como en los anteriores crímenes, el asesino volvió a dejar sus huellas dactilares, pero seguía sin haber ninguna coincidencia en los. El cuarto y último asesinato se produjo a finales del mes de julio, cuando el compositor Michael Sakara acudió a un bar gay de Manhattan, otro establecimiento del que Rogers era un habitual, y desapareció al salir de su compañía. Nuevamente, los testigos hicieron una descripción del asesino muy similar a la de las anteriores aportadas, y poco después, un ciudadano halló parte del cadáver de Sakara en un contenedor de basura al norte de Nueva York. En el interior estaban la cabeza, los brazos y las partes restantes habían sido camufladas en cubos cercanos al río Hudson. Al igual que con las otras 3 víctimas, Sakara había sufrido diversos traumatismos y apuñaladas, aunque no se pudieron recuperar huellas dactilares. En cada uno de los asesinatos, Richard Rogers utilizó el mismo modus operandi y buscó un perfil de hombres muy similar, personas de mediana edad, principalmente fuera de la ciudad, que acudían a bares para homosexuales. Ahí conversaba con ellos y después de un tiempo los invitaba a su casa para intimar.
pero en realidad este solo quería arrebatarles la vida. Debido a las similitudes entre todos los asesinatos, la policía de las distintas jurisdicciones iniciaron un trabajo en conjunto para buscar al responsable. Se hicieron varios retratos hablados del delincuente. Se siguió la pista de un posible trabajador en un hospital, pero se confundieron de centro médico. Un camarero había declarado que la noche de la desaparición de Sakara, este se había marchado con un desconocido que decía trabajar como enfermero en el Hospital St. Vincent. Pero, a decir verdad, se trataba de Monte Sinaí. No fue hasta el año 2000, las investigaciones sufrieron un paro y los casos se enfriaron. Todo se reactivó cuando la viuda de McCall insistió en reabrir el asesinato de su marido. Se enviaron los informes de las huellas dactilares a la base de datos de los otros estados, y gracias a los avances tecnológicos se produjo la primera coincidencia. El archivo policial del primer asesinato de Rogers en Maine y sus huellas correspondían a los crímenes en serie que habían estado atemorizando a la comunidad LGTBI. Acababan de descubrir que tras la fachada de Richard Rogers se escondía el conocido Last Call Killer. El 28 de mayo del 2001, la policía arrestó al enfermero, mientras otro equipo registraba su domicilio en Staten Island. Ahí registraron un potente somnífero, fotografías de hombres con cortes en el cuerpo y fibras de una alfombra que concordaban con las halladas en el cadáver de McCall. Ante las evidencias recopiladas y el silencio del detenido, el juez impuso una fianza de $1 millón. El juicio contra The Last Call Killer, apodado así por marcharse con hombres desconocidos en estado de embriaguez y cuando el bar estaba a punto de cerrar, se inició en noviembre de 2005 y tan solo fue acusado de 2 de los 4 asesinatos, el de McCall y Marrero, por falta de pruebas. Según el retrato del fiscal, las víctimas fueron meticulosamente desmembradas con un cuchillo y una sierra de mano por un ser humano malvado, añadió el juez en cita. A pesar de que Rogers mantuvo su inocencia en todo momento, los miembros del jurado le condenaron a cadena perpetua ante este veredicto de culpabilidad. El magistrado no quiso ocultar su deseo de que este asesino muriese en algún agujero de alguna prisión sin volver a tener libertad. Y concluyó con la sentencia de este tribunal: hemos terminado. Sáquenlo de aquí. Una voluntad que se cumplirá. Rogers solo optará a la libertad condicional en el 2066, a sus 116 años. Muchas gracias por sintonizar de nuevo un capítulo más. Por favor, puedes apoyar, si deseas, este canal compartiéndolo con tus contactos, haciendo donaciones a través de PayPal en el link que aparece en la descripción del canal. Soy Yael Aira. Nos veremos pronto.